Toda persona que resulta afectada por una sentencia en un asunto judicial del que no fue parte se denomina tercero extraño a juicio. ¿Qué sucede si esta persona eres tú? Si no formas parte del conflicto pero te afecta la resolución, ¿qué opciones tienes para defender tus derechos? ¿O qué pasa si alguien te demanda pero nadie te informa sobre el juicio en tu contra? En este caso entrarías en la categoría de tercero extraño equiparado. ¿Cómo podrías defenderte? Mi nombre es Óscar Valleza y aquí, en esta mesa, platicaré con una asesora jurídica federal sobre este tema. ¡Comenzamos! Estamos iniciando ya con Te Defendemos y quiero dar la bienvenida al estudio a Lorena Cuevas Arriaga. Ella es asesora jurídica en el Instituto Federal de Defensoría Pública. Bienvenida al programa, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Un tema bien interesante y que podríamos en términos coloquiales decir que trata sobre la persona que sin deberla ni temerla de repente ya está involucrado en un juicio, ¿no? Así es. O no se entera o de repente se entera después y no sabe qué hacer. Y esto es lo que conocemos como un tercero extraño a juicio. Efectivamente. ¿Cómo definirlo? ¿Qué es un tercero extraño a juicio? La persona extraña a juicio se entiende como aquella que es afectada por una ejecución de una sentencia jurisdiccional, es decir, que ella, sin saber efectivamente que se inició un juicio tal vez en su contra o un juicio en donde ella no tiene nada que ver y las consecuencias que derivan de ese juicio al emitir una sentencia, esta al pretender ya ejecutarla, produce la afectación directa a esta persona tercera extraña a juicio. Bien, ¿podría darnos un ejemplo para entenderlo? Sí, puede ser una persona tal vez que iniciaron un juicio ejecutivo mercantil en su contra por deber un pagaré, un título de crédito, ¿no? Un monto indeterminado de una cantidad. O sea, entre dos personas. Entre dos personas, Okay. así es. Entonces, resulta que pues el juicio se llevó todas las etapas procesales, aparentemente esta persona tercera extraña al juicio fue notificada, sin embargo cuando van a su domicilio para querer embargar ya su inmueble con motivo de la sentencia condenatoria que se emitió derivada de ese juicio ejecutivo, resulta que esta persona se va enterando y pues qué es lo que pasa, ¿no? Entonces es cuando ya indagando se da cuenta que fue ilegalmente notificada o emplazada al juicio. Entonces eso es lo que ocasiona que tenga una afectación directa y entonces esta persona puede acudir mediante este juicio de amparo indirecto a efecto de hacer valer el derecho que le corresponde, es decir, que se subsane el derecho que le fue violentado. Se me ocurre otro ejemplo y no sé si sea válido. Alguna persona que le roben un auto y ese auto es utilizado para cometer algún delito. ¿Puede ser el propietario del auto como un tercero afectado o no? ¿O ahí no aplica? No aplicaría en este caso, ya es una cuestión meramente penal. Okay. Y se deriva de otro tipo de circunstancias. Sin embargo, bueno, también existen medios en donde él puede evidentemente deslindarse de cualquier responsabilidad penal. Bien, ahora en el caso que nos toca y en el ejemplo que nos puso, ¿puede el tercero extraño a juicio promover algún recurso, defenderse de alguna manera, agotar instancias? ¿Qué puede hacer? Por la naturaleza del asunto, como esta persona desconoce totalmente de ese juicio, no está obligada a agotar cualquier recurso o alguna otra instancia, puede acudir directamente a promover el amparo indirecto para que a través de entonces ya se pueda subsanar el derecho que le fue violado. En este caso, el derecho constitucional principalmente afectado es el 14 y el 16 constitucional, puesto que no le dan su garantía de audiencia, no fue, el juicio fue mal llevado, digamos, hubo vicios en el procedimiento por el mal emplazamiento al juicio y bueno, finalmente ejecutan esa sentencia, ¿no? Entonces esa es la consecuencia. Por ejemplo, en el caso que nos usa ahorita del título de crédito o del pagaré, ahí por ejemplo, ¿cómo puede defenderse? O si tiene algún otro ejemplo, ¿qué medio agotar o qué es lo que se puede hacer a favor de la persona? En este caso, en el ejemplo que estamos tomando es que desconoce totalmente del juicio. Aquí el efecto del amparo es importante conocerlo, puesto que el amparo no quiere decir que van a declarar la nulidad de todo el juicio en sí. Aquí lo que se pretende con el juicio de amparo es que
al momento de llevar el amparo en trámite y acreditar que efectivamente esta persona fue ilegalmente emplazada al juicio, es decir, que tal vez acudieron a otro domicilio o fueron al domicilio pero no se cercioraron que efectivamente estaba ahí, o bueno, más bien vive ahí esta persona, el demandado, o bien lo hicieron con diversa persona que en ocasiones, muchas veces sí resulta que lo hacen de manera dolosa, ¿no? Bien. Entonces, ¿cuál va a ser el efecto del amparo? Es reponer el procedimiento. Ese juicio ejecutivo mercantil se va a reponer hasta el emplazamiento, en donde le van a dar la oportunidad a esta persona, tercero extraño a juicio, en su carácter de demandado, para que pueda dar contestación a su demanda. Entonces, ese juicio se va a resolver evidentemente en el juzgado en donde se ventile de origen. Es un juicio primordial, primogénito, en donde, bueno, ya él va a defender su derecho. Esa es la finalidad del amparo y esos van a ser los efectos. No quiere decir que con eso, bueno, ya se concede el amparo, ya pues te libramos del pagaré del asunto, ¿no? Van a reponer procedimiento para el emplazamiento. Es decir, como empezarlo de cero, pero ahora dándole la oportunidad de que se defienda. Así, ¿no? Es de que se defienda. Muy bien. Esto está regulado y de esto quisiera que habláramos después de esta primera pausa. Vamos a regresar con más aquí en Te Defendemos. Regresamos en un instante, no te vayas. Ya estamos de regreso, seguimos conversando con Lorena Cuevas Arriaga, asesora jurídica federal, y estamos hablando de las personas llamadas terceros extraño, o bueno, tercero extraño a juicio. ¿Esta figura está regulada? Sí, claro que sí, está regulada en nuestra propia Constitución, que es nuestra Carta Magna, en el artículo 107 constitucional. También en la Ley de Amparo, el 107 es fracción 6, también regula la figura tercero extraño a juicio. Bien, y esto entonces pues le permite promover algún amparo a esta persona, ¿no? Así es el juicio de amparo indirecto, como platicábamos hace un momento, es en el momento en donde ya la persona se ve afectada en cuanto a su interés jurídico, ellos pueden interponer ese juicio de amparo indirecto. Evidentemente tener fundada la razón que le asiste o el interés que le asiste en acudir a esta instancia. ¿Existen tipos de personas llamadas tercero extraño a juicio? ¿Hay una clasificación, digamos? Sí, en la práctica jurídica se prevé dos supuestos, tercero extraño en estricto sensu y el de equiparación. El estricto sensu es aquella persona que desconoce totalmente de un juicio en donde que sin ser parte del mismo, puede ser afectado con motivo de la ejecución de la sentencia que se pronuncie. Por ejemplo, hablamos, no sé, una persona que llegan y, bueno, el tradicional ejemplo que es el embargo, ¿no? Porque por lo regular así es donde prácticamente se llegan a ver los casos. Es de que una persona llega y le quiere embargar por un adeudo de otra persona, que resulta tal vez que esa persona es un familiar de ¿no? Que por cualquier razón o motivo le dan el domicilio del tercero extraño para que sea legalmente notificado y demás, ¿no? Entonces ya cuando esa persona resulta ser condenada a algún pago de alguna prestación, o por la imposición de una multa, una sanción, van y pretenden embargar el inmueble del tercero extraño, ¿no? Sin tomar la medida o la precaución de cerciorarse que sea realmente de la persona condenada, digamos, o la que va en contra de la que se va a ejecutar una sentencia. Entonces, en ese caso, esta persona pues tiene el derecho de acudir ante los juzgados federales a efecto de promover su amparo indirecto
porque están embargando un inmueble que es de su propiedad y que no tiene nada que ver con la otra persona que sí fue parte de ese juicio y la que es responsable en el cumplimiento de una ejecutoria. Pero entonces es obligación de las autoridades verificar que la persona todavía viva ahí o que los inmuebles sean propiedad de él realmente, Particularmente, ¿no? Es lo más importante, ¿no? Uh-huh. Cualquier persona puede señalar el domicilio que considere pertinente o en donde pueda ser legalmente notificado, Uh-huh. pero eso no quiere decir que le dé el derecho para que esa autoridad pueda ejecutar en posesiones, en propiedades, perdón, de distinta persona. O sea, ahí sí debe de cerciorarse la autoridad que va a ejecutar ese embargo de que los bienes, ya sea muebles o inmuebles, Uh-huh. sean propiedad del que realmente esté obligado al cumplimiento de una ejecutoria. Okay. Este es el que conocemos como stricto sensu. De acuerdo. Uh-huh. Y hay otro que mencionó que es el... por equiparación. Que en este caso es el que si es parte del juicio, por ejemplo, un demandado, en donde sin saber, pero tiene relación con el asunto, no fue señalado como demandado propiamente, sí, o, bueno, más bien no fue señalado en ese juicio, pero por la misma relación del asunto que se plantea, tendrán que iniciar su juicio de amparo a efecto de que él forme parte de ese juicio natural del que emane una sentencia. Entonces esta persona, ¿cuál va a ser el efecto en este caso? Uh-huh. Únicamente va a ser para que dejan a salvo los derechos de la parte actora, o sea, quien demandó a varias personas, Uh-huh. y para que pueda ahora sí señalar a este otro demandado, porque es parte fundamental ya para el pronunciamiento ya de una sentencia, pero únicamente va a ser para eso, no va a afectar a alguna otra situación. Uh-huh. Y es como volver a iniciar, pero sin digamos sin afectar lo que ya había en el juicio. Okay. ¿Se le ocurre algún ejemplo? Aquí, por ejemplo, es supongamos que es demandan a una prestación de un servicio, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta persona que es demandado también, que por lo regular son sociedades, uh-huh. Pueden ser sociedades, en donde uno de ellos no fue señalado como demandado. ¿De la empresa? De la empresa, Okay. Hablamos de una empresa, Uh-huh. Así es. Entonces, ya como es parte de la sociedad, uh-huh. Tiene que estar implicado ya sea para deslindar cualquiera responsabilidad o algo así. Prestación que se le demande, Okay. En donde puede hacerlo a través de su contestación de demanda, en donde hace valer sus excepciones y defensas. Uh-huh. Entonces, que eso conlleva que evidentemente al dictado de una sentencia, pues esta pueda tener gran repercutirle en cuanto a la empresa, no tanto okay. al actor. Entonces, cuando suele ser ese tipo de situaciones, entonces uh-huh. Por eso sé que necesitan necesariamente que esta persona tenga que ser parte en ese juicio. Okay. Uh-huh. O sea, si yo decido demandar a una empresa porque no estoy uh-huh. conforme con el servicio que me dio, pues puede esa empresa tener varios involucrados. Así y ahí es cuando aplica, ¿no? Sí, puede aplicar. Así es. Mandan a llamar demandar a uh-huh. todos los que son sociedades, a los socios de Bien. Esa empresa. Ahora, el tercero extraño juicio, tanto el stricto sensu como el de equiparación. Uh-huh. Ambos tienen recursos, ambos tienen medios de defensa, ¿no? No, ninguno de ellos. ¿No? No, ninguno de ellos. Pueden acudir directamente al juicio de amparo indirecto. Muy bien. De hecho, en el de equiparación hay otro supuesto en donde sí fue señalado como demandado, uh-huh. Pero es un caso similar al de stricto sensu, en donde no fue legalmente notificado o emplazado ese juicio. Entonces, okay. En ese caso, ya al ejecutarse, pues le van a dar la oportunidad igualmente uh-huh. de reponer el procedimiento hasta el emplazamiento. Muy uh-huh. bien. Vamos a pedirle que nos precise un poquito más esta parte para entenderlo, pero regresando de esta segunda pausa, volvemos con más aquí en Te Defendemos. No te vayas.
Ya estamos de regreso, seguimos conversando con la asesora jurídica federal Lorena Cuevas Arriaga y con la pregunta que nos fuimos antes del corte, ¿las personas llamadas tercero extraño a juicio pueden promover un recurso o no? No, agotan directamente el juicio de amparo indirecto. Como lo comentábamos, es al momento en donde se afecta su interés jurídico, su esfera jurídica, pueden acudir directamente al juicio de amparo indirecto sin agotar algún recurso previo, puesto esa es la finalidad del juicio. Bien, ¿y hay tiempo para agotar el juicio de amparo? Sí, son 15 días hábiles contados a partir de que se tiene conocimiento del acto de autoridad. Bueno, ¿y hay personas que no entren en esta categoría, que no sean consideradas como un tercero extraño a juicio? Sí, claro, todas aquellas que realmente sí tienen conocimiento de un juicio, ellos no pueden acudir al amparo. Es muy importante que siempre se conduzcan con veracidad, puesto que el juicio de amparo no les va a resolver el asunto de fondo, ya que es muy importante que estas personas que quieran o se vean afectadas realmente por una ejecución o un acto de autoridad, sin que ellos tuvieran conocimiento de algún juicio o procedimiento instado en su contra, puesto que el juicio de amparo también es importante conocer que prevé una sanción en caso de omitir información o que pretendan obtener una ventaja procesal del asunto o de su juicio natural. Entonces es muy importante que estas personas que quieran intentar este medio de defensa realmente sean afectadas y que desconozcan totalmente de la existencia del juicio que se ha instaurado en su contra. Bien. El papel de ustedes como asesores jurídicos, ¿qué hacen a favor de las personas tercero extraño a juicio? Bueno, nosotros pueden acudir y podemos promover ese juicio de amparo indirecto. Necesitamos que nos lleven los antecedentes que tengan del asunto, que por lo regular va a ser en este caso un acta de embargo, porque llegan y en el momento hacen el embargo inmediato, o bien una cédula, un citatorio, en donde les digan que al día siguiente van a ir a embargar. Por ejemplo, ¿no? O algún otro documento en donde ellos obtuvieron que se refleje o que podamos ver de qué asunto se trata o cuando menos qué autoridad es o del juicio que trate. Muy bien, pues si nos acabas de sintonizar, estamos hablando de las personas que sin saberlo pues están involucrados en algún juicio y vamos a ver en alguna de estas piezas qué es lo que contempla o qué es lo que considera una persona extraña a juicio, cuáles son los tipos y cómo distinguirlas. Vamos a verlos muy rápido, no se vayan. En la práctica judicial se presentan diversos supuestos de personas extrañas a juicio. 1. Tercero extraño stricto sensu. Es una persona distinta a las que forman parte de una controversia, es decir, que es ajeno a la litis que se ventila en el juicio. En este caso, los efectos del amparo no son para que se le llame al juicio, sino para restituirlo en el goce de los derechos que se hayan afectado. 2. Tercero extraño por equiparación. Es la persona que fue demandada y debido a que no fue notificada, perdió la oportunidad de defenderse. En este supuesto, los efectos del amparo serían para declarar la nulidad del juicio desde el momento del emplazamiento hasta su última actuación. Ahí están las características de las personas consideradas como tercero extraño a juicio y tenemos ya algunas preguntas del público relacionadas con este tema y quiero aprovechar que está aquí para poder responderlas. La primera de ellas es del señor Ramiro Durán de la delegación Benito Juárez. Él nos comenta que su hijo fue demandado en un juicio ejecutivo mercantil en donde ya se dictó sentencia condenatoria y que han acudido personas supuestamente de un juzgado en donde le embargaron su departamento, que les indicó que ese departamento no era de la propiedad de su hijo, pero no le hicieron caso, por lo que quiere saber si en este caso puede ampararse. Puede ser el caso, es importante que el señor acuda de manera inmediata, tomando en consideración los 15 días que tenemos para presentar el juicio de amparo indirecto. Entonces sí es recomendable que acuda con nosotros al Instituto Federal de Defensoría Pública y lleve las documentales que le dejaron. Bien. Y hay que ver, y también un punto muy importante, que si el inmueble
que es de su propiedad, llevar cuando menos ahorita una copia simple para acreditar que es propiedad de esta persona afectada y no de su hijo. Muy bien. Porque hay que tener elementos como medios de prueba para ofrecerlos en el juicio de amparo. De acuerdo. Muy bien, pues nada más recordarle al señor Ramiro Durán, los servicios de los asesores jurídicos son gratuitos, no le va a costar nada. Así es, el servicio es gratuito. Muy bien. Esta otra llamada es del señor Daniel Mejía, de la colonia Barrio San Lucas. Nos comenta haber interpuesto un amparo en su carácter de persona extraña a juicio en contra de la orden de desalojo de su inmueble, que aún no se dicta sentencia, pero que la autoridad lo sigue molestando respecto al desalojo y no sabe qué hacer, pues no cuenta con el patrocinio de un abogado. Okay. Bueno, es muy importante ver el asunto en particular, porque el juicio de amparo no lo comentamos, pero prevé la suspensión. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos solicitar la suspensión del acto de autoridad en el caso del señor para que no se ejecute algún embargo a su propiedad. Bien. Entonces, para que las cosas se mantengan en el estado en el que se encuentren y no ejecuten esa sentencia o resolución, sea el asunto, ¿no? Entonces es importante ver esta persona si lo solicitó su abogado, porque si es que lo solicitó, tendrían que manifestarle o informarle al juez que están incumpliendo con la suspensión, si es que le fue otorgada a esta persona en su carácter de quejoso. Bien. Entonces sí se le recomienda que acuda con nosotros para que se le dé una orientación o en su caso la representación, pero que es importante destacar que en el caso de que sea viable para dar seguimiento al asunto como representación, tendrá que sus abogados los tendrá que revocar, ya que nosotros no actuamos teniendo contratado servicios de abogado particular, porque recordemos que la finalidad del instituto es atender a aquellas personas que no cuentan con los servicios o más bien no con los ingresos o recursos suficientes para contratar el abogado particular. Muy bien. Entonces nosotros no podemos coadyuvar con la representación particular. Es un punto importante. Muy bien. Y además, pues, decirle al señor Mejía, le conviene, de verdad, créanme. Esta otra llamada es de la señora Guadalupe Ortega Rubio, de la delegación Gustavo Madero. Ella dice que ha recibido notificaciones respecto a un incumplimiento de pago de pensión alimenticia por parte de su hermano y que de no cumplir procederán a un embargo, por lo que pregunta si es posible promover un amparo para proteger su inmueble, pues su hermano no vive en ese domicilio, lo cual ha informado a las personas que acuden del juzgado, pero no toman en cuenta su dicho. En este caso, no es viable interponer el juicio de amparo en este momento. ¿Por qué? Porque no hay una afectación directa a la señora, es decir, no han afectado en cuanto a su esfera jurídica, como puede ser el embargo de sus bienes. En este caso, es como comentamos en algún momento, el hermano probablemente dio el domicilio de la señora, entonces eso no quiere decir que tengan que, en dado caso, para el cumplimiento a lo que fue condenado del pago de alimentos, tengan que embargarle propiedad de la señora. Debe de ser propiedad del hermano. Entonces, pero ahorita el amparo no se puede promover hasta en tanto se ejecute esa sentencia en contra de la señora. Ya que el amparo no se puede promover por hechos futuros, es decir, desconocemos si en realidad le va a tener repercusión en cuanto a la esfera jurídica de esta persona. Eso era en el caso de que a la señora ya lo hubieran embargado, sí, ¿no? O de ser el caso que le llegue igual un citatorio para un posible diligencia de embargo, pues puede acudir con nosotros de manera inmediata para poder ver esa situación. Muy bien. Tenemos otra llamada, es del señor Efrén Salgado de la colonia Centro. Él nos comenta que el portero del inmueble en donde rentaba un departamento lo contactó para informarle que le llegó una notificación de un juzgado que al parecer es una sentencia en donde lo condenan a un pago de más de 50,000 pesos, de lo cual refiere nunca haber conocido de un juicio en su contra. Por esa, el día de hoy acudirá por esa documentación, por lo que pregunta si es posible defenderse ante tal situación. Sí, hay que ver los documentos que él tenga, ¿no?
Es importante que acuda por esos documentos, los lleve con nosotros y pues ya podemos analizar la viabilidad del juicio de amparo. Aquí hay que tomar en cuenta la fecha en que le fue se le dejaron esos documentos, pero también hay que conocer los antecedentes, es decir, el hecho que le dejaron el documento, no sé, tal vez hace un mes, no quiere decir que ya se le fue el término de 15 días, sino podemos ahí ver, aquí lo particular es conocer exactamente la fecha en que él tuvo conocimiento. En este caso, tomaremos en cuenta la narración de la persona en donde le informa, pero eso va todo bajo protesta de decir verdad, lo que comentamos hace un momento. Acudir al juicio de amparo indirecto es con veracidad, es decir, sin omitir datos, sin manifestar también información falsa. Ok. Pues muy bien, Lorena Cuevas Arriaga, asesora jurídica federal, le aprecio mucho que haya estado con nosotros para hablar de este tema y pues por supuesto aclarar estas inquietudes y estas dudas del público. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, y a ustedes también les agradezco el favor de su atención. Los espero la próxima semana con más temas jurídicos con lenguaje coloquial aquí en Te Defendemos. Gracias al equipo de producción que hace posible este programa. Mi nombre es Óscar Valleza y los invito a permanecer en la señal del canal judicial. Hasta la próxima.